Hola gente, ¿qué tal? Soy Gerardo Cabrera, periodista. Bueno, estoy ahorita en el archivo en el fondo antiguo de la Biblioteca Nacional del Perú, en Lima, y estoy, bueno, con un documento, es una joya en realidad, es un documento de 1898 y da cuenta de un conflicto armado, una especie de revuelta o de tiroteo entre las fuerzas del gobierno, que en ese tiempo gobernaba Nicolás de Piérola, y los vecinos de Ayabaca, comandados, según el parte policial, según el parte militar, por Eloy Castro y Eduardo Merino. Entonces, bueno, ellos también son personajes en Ayabaca conocidos, pero bueno, es un archivo muy delicado, una joya en realidad de lo que sucedió en Ayabaca, y fue un tiroteo que tuvo muertos, heridos en la plaza de armas. Así que lo voy a leer ahorita en estos momentos y espero que les interese y puedan disfrutarlo, porque en realidad es una joya este documento histórico y periodístico. ¡Hey, tú! ¡Vamos ya! ¿Pero a dónde? Bueno, como verán, este es un documento de la prefectura del departamento de Piura y data del año 1898. Aquí, como dice acá, el prefecto, bueno, el secretario de la prefectura es José Gárate, y da cuenta del parte del mayor Rivero, Manuel Rivero, que estaba destacado en Ayabaca con el Escuadrón Libertad, ¿no? Entonces, miren lo que dice. Jefe de la comisión del Escuadrón Libertad en Ayabaca, parte señor coronel primero jefe del cuerpo, en desempeño de la comisión que se me encomendó para guarnecer con 25 hombres la provincia de Ayabaca hasta nueva orden, me constituí en su capital el 25 de julio último de 1898, sin novedad, con mi fuerza y sin encontrarla tampoco en la población. Todo estaba tranquilo y desde los primeros días de mi llegada procedí a adoptar medidas para requisar el número posible de armas y demás elementos de guerra que se hallaran en poder de particulares, cumpliendo así una de las instrucciones que recibí del señor prefecto del departamento de Piura, ¿no? Al efecto, me puse en contacto con el señor Eduardo Merino, sindicado como uno de los jefes del pueblo y poseedor de un número de armas, y por su conducto solicité también entenderme con el otro jefe, don Eloy Castro, que no estaba presente, para el efecto de demostrarles que gozaba de toda garantía que mis fuerzas no iba a hostilizarlos y que debía poner a disposición del gobierno los elementos que tuviera, toda vez que la autoridad hacía respetar debidamente sus personas e intereses. Bueno, y como verán, prosigue. Recibí del señor Merino las más vivas protestas de que era un hombre de orden y trabajo, y que respetaba al gobierno, y que solo anhelaba la continuación de la paz, a cuya sombra tenía emprendidos varios negocios, y que no tenía inconveniente en entregar las armas, las pocas armas que conservaba, en cambio de que la autoridad le diera seguridades que necesitaba. Y no solo me reiteró esas protestas en cartas que conservo en mi poder, sino que me ofreció que por su órgano me entendería yo con Castro, con Eloy Castro, y alcanzaría el más satisfactorio resultado. Una de estas cartas lleva la misma fecha del día en que fui atacado por dicho Merino y Castro, según lo expongo más adelante. Muy interesante, ¿no? En esas y otras dilatorias ofertas llegué el 5 de agosto, y después que hube despachado un parte al señor prefecto dándole cuenta que continuaba sin novedad, recibí aviso de que don Eloy Castro había aparecido con gente de armas en el distrito, en Ayabaca, y pretendía apoderarse de la plaza, comenzando por llevarse la mulada, o sea, un grupo de mulas, ¿no? Las bestias mulares, que pastaba en las cercanías de la población. Dicen,
Esta noticia era por desgracia evidente y el hecho de que solo la hubiera recibido horas antes del ataque me convenció, como convencerá a ustedes, de que ese vecindario era totalmente enemigo del actual orden legítimo y protegía a todo evento las operaciones de los revoltosos. ¿Mm? Después dice, así pues que recibí el anterior aviso, ordené al teniente Prada con 4 soldados que trasladara la mulada al cuartel. Así, había un cuartel en Ayabaca, miren, y así lo verificó sin la menor demora. Poco momento después de esta operación, siendo las 12 de la noche, fui atacado. O sea, la noche del 5 de agosto fue atacado, dice, fui atacado a balazos por una montonera. Esa es una de las famosas montoneras, ¿no? En Ayabaca. Que, al, que se compondría de 150 hombres más o menos, capitaneados por los ya citados Castro y Merino, y protegidos por el vecindario, pues los disparos provenían de todas las fincas que se hallaban próximas o rodean que ocupaba, espérate, perdón, ¿cómo dice? Pues los disparos provenían de todas las fincas que se hallaban próximas o rodeaban que ocupaba situado en la plaza de armas. Son de las fincas que estaban próximas a la plaza de armas, ¿no? Tan pronto como se inició el combate, distribuí mi reducida fuerza en la torre. Hay que recordar que según el parte, el mayor Rivero tenía 25 soldados y ellos eran más de 150 soldados. Dice, distribuí reducida fuerza en la torre y bocacalles que dan acceso a la plaza y allí se mantuvo el combate. Cuando se refiere a torre, entiendo que es la torre de la iglesia o será alguna torre que existía ya previamente cerca de esa plaza. Es un tema que tengo que averiguar. Resistiendo mis soldados heroicamente al fuego enemigo por más de 8 horas, o sea que hasta la mañana siguiente, o sea hasta el 6, hasta el total agotamiento de las municiones, no obstante los esfuerzos que hice por economizarlas. Hasta las 4 de la mañana, miren, hasta las 4 de la mañana del 6, del 6 del mes, o sea, el 6 de agosto, me encontraba yo con una ligera herida en la cara. O sea, había sido herido en la cara el mayor Rivero. 5 soldados muertos y 2, como dice acá, 5 soldados muertos y 2 heridos, y no podía disponer de un solo tiro. Se hallaban felizmente salvos los oficiales Cacho y Prada, cuyo valor solo ha podido compararse con el de la fuerza. Entonces ordené la reconcentración al cuartel donde se aglomeró la fuerza enemiga, y Castro, como jefe de ella, me impuso la rendición que tuve contra mis sentimientos aceptarla, con la consiguiente entrega de armas, mulas y equipos, quedando yo, oficiales y tropa sobrantes en calidad de prisioneros, condición que se prolongó hasta el día 8. Madre mía, o sea, comenzó la batalla el 5, en la medianoche, 6, el 7 dice, hasta el día 8, en que se nos concedió la libertad. O sea, estuvieron retenidos más o menos más de 2 días. No debo pasar por alto las demostraciones hechas por los soldados ¿qué dice? Que prueban las... A ver, vamos a ver. No debo pasar por alto las demostraciones hechas por los soldados que prueban lo bastante su decisión por el gobierno y abnegación con que cumplen su deber, honrando así el cuerpo a que pertenecen. Fue lo primero que, agotadas las municiones y desesperados de no poder continuar defendiéndonos el puesto que se les había encomendado, procedieron a hacer pedazos sus rifles, sacándoles las llaves y procurando inutilizarlos todos.
operación que solo tuvieron tiempo de efectuar 9 soldados y es lo segundo haber rechazado con inquebrantable energía y gran entusiasmo. No obstante su triste situación de prisioneros en tierra extraña, las tentadoras promesas de Castro y Merino para que se agregaran a sus filas con ascensos y cuantiosas certificaciones pecuniarias, o sea, de dinero. Muy interesante lo que está diciendo. Y aquí viene la última parte. Dice, restablecida la calma, procedí a dar sepultura a los muertos y atender a los heridos, siendo los primeros el cabo segundo Benjamín Jarrillo, soldados Bazán Carrillo, ordenanza del que suscribe Manuel Banquero, José de la Cruz y Daniel Padilla, y los segundos José Márquez y José María Navarro, los mismos que dejé al cuidado de caritativas familias de la localidad. Mira, qué interesante eso también, este punto. Es de mi deber recomendar a la consideración de usted el digno y esforzado comportamiento de los señores oficiales tenientes don Rodolfo Cacho y don Alfredo Prada, que no desmienten el valor del Ejército Nacional peruano, ¿no? Antes de antes de cerrar esta parte, juzgo necesario manifestar a usted que después de mi ingreso a Ayabaca no he recibido otra comunicación del señor prefecto que un oficio que fue en mi poder el 2 de los Corrientes por medio de un expreso que el señor subprefecto accidental me dirigió al lugar denominado Los Altos, donde me encontraba con parte de mi fuerza con el fin de perseguir unos cuantos ladrones que se dijo merodeaban en ese punto y otros cercanos. En dicho oficio se me ordenaba, sin más explicación, regresar a esta capital, pero me era imposible cumplir inmediatamente dicha orden, pues no solo me restaba más de un día de camino a Yavaca, sino que la caballada llegó a esta ciudad muy maltratada por las dificultades que presentan los caminos, que era indispensable tuvieran descanso algunos días. Asimismo, me permito hacer presente a usted que cuando fui despachado de esta capital, los socorros y forrajes correspondientes a las fuerzas que marchaba a mis órdenes hasta el día 15 de agosto, fecha que poco más o menos debía haber durado mi comisión y solo pude efectuar el pago sagrado de dicha fuerza hasta el 5, que tuvo lugar el combate. Lo demás fue tomado por los asaltantes, quedándome sin un solo centavo, o sea que también dice que perdió el dinero, ¿no? Para poder atender a los valientes soldados, quienes estimo tienen el derecho expedito al reclamo del correspondiente reintegro, o sea, su pago que necesitaban. Es todo lo que, en cumplimiento de mi deber como jefe de esa fuerza, tengo que comunicar a ustedes. Dios que a ustedes, Manuel Rivero, un sello de la comandancia del Escuadrón Libertad, Piura, agosto 12 de 1898. Qué locura, gente. Qué locura esto.